Muy buenas a todos, futuros técnicos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que bien. El día de hoy vamos a ver un circuito básico de automatización. El encendido y apagado de un motor trifásico con indicadores de lámpara piloto. Vamos a usar el programa KDecimo. Bien, como se ve ahí su logo. Es un programa bastante útil para contactores. El programa está bueno porque simula el circuito. Supongamos que necesitamos activar una bomba de agua y necesitamos ver cada vez que la bomba está funcionando o cuando está apagada. Para poder entender cómo hacer el circuito, primero debemos reconocer cómo se llama cada componente. Veamos. Este es la termomagnética bipolar. Esta es la tripolar, el guardamotor, los contactos del contactor, el relé térmico, el motor trifásico, las lámparas. Acá también tenemos otros contactos del contactor. Pulsador normal abierto, pulsador normal cerrado, contacto del relé normal cerrado y la bobina del contactor. Se podría agregar más cosas como por ejemplo el pulsador de emergencia, que es el pulsador tipo hongo, pero vamos simplificando de a poco los ejercicios, así no agregamos más y más cosas. Bien, veamos. La interfaz con la que nos encontramos cuando apenas abrimos el programa es esta. Tenemos todo esto de menú de acá, el de simulación, y acá para acercar, guardar y acá los componentes, ¿sí? Vamos a acercar un poco. Bien. Hagamos una réplica de este ejercicio. Tenemos el circuito dividido en dos. El circuito de mando y el circuito de potencia, ¿sí? Veamos el circuito de mando. Primero que nada buscamos los bornes. Tenemos fase, ¿sí? Y neutro. Bien. Después de tener fase y neutro, buscamos las protecciones, que es esta de acá. Ahora veamos. Después tenemos el contacto normal cerrado de... Acá está. Del relé térmico. Después tenemos el pulsador normal cerrado, pulsador normal abierto y contacto normal cerrado del contactor. Acá está el pulsador normal cerrado, el pulsador normal abierto, el contacto del contactor, que es normal abierto, la bobina del contactor, que está acá. Fíjense que todos los componentes están acá, ¿sí? Si se acercan y ponen el puntero encima, les va a aparecer el nombre. Acá está, les aparece ese nombre. La bobina del contactor y la lámpara piloto. Me estaría faltando solamente de esto de acá. Vamos a poner la otra lámpara y vamos a poner el contacto normal cerrado, ¿sí? Bueno, es muy importante, fíjense que acá podemos seleccionar, es muy importante que guardemos un espacio entre los componentes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo ponen pegado, ¿sí? Porque lo podríamos poner así, el programa no detecta corriente en esos puntos, ya que es un dibujo. La forma de que detecte la corriente es utilizando este de acá, que es el conductor, ¿sí? Cables y conexiones. Bien, entonces ponemos fase, si yo quiero mover varias cosas, simplemente mantengo el clic, lo arrastro y arrastro el mouse y suelto, ¿sí? Y ahí puedo mover esto en conjunto. Y ahí está, seguimos dibujando con el cable de fase. Bien, ahora veamos este de acá, ¿sí? Y este de acá, que es la bobina con la lámpara. Ahora recordemos que para cerrar bien el circuito, esto utiliza el cable de neutro, ¿sí? Entonces cerramos el circuito ahí. Bien. Otro punto que quería aclarar. Ustedes tienen que ver que en ocasiones van a tener que usar este punto de acá, que es conexión. Porque a veces el programa no detectó. Por ejemplo, este acá no, ustedes bajaron un poquito y no lo detectó. Entonces pueden usar este punto de ahí. Y ese punto es de conexión. Finalmente pongamos el neutro, ¿sí?
Esa es la parte de mando. Acá pongamos el texto, ¿sí? Pongamos mando. Y lo ubicamos. Lo ponemos ahí, ¿sí? Ahora vamos a la parte de potencia, que es la más sencilla. Tenemos termomagnética, guardamotor, contactos del contactor, relé y motor monofásico. Motor trifásico, perdón. Vamos acá. Vamos a buscar la termomagnética. Fíjense en acá que tienen todo esto de acá, ¿sí? Este de acá, contactores. Este de acá, termomagnética. La tripolar vamos a ocupar. Ahora me estaría faltando poner también los bornes, ¿sí? Las borneras. Fíjense que acá tienen línea neutro puesta a tierra, tres líneas con puesta a tierra. Ese vamos a necesitar nosotros, 3 líneas con la puesta a tierra. Y tratemos más o menos de ponerlo a la misma altura como para conservar el orden, ¿cierto? Bien. Ahora pongamos el guardamotor. En este caso el programa al guardamotor también lo representa como disyuntor. Así que vamos a buscarlo acá porque el símbolo es similar. Este de acá que dice disyuntor, ¿sí? Bueno. Luego vamos a poner este de acá. El contactor, ¿sí? Acá está. Y luego vamos a poner, casi por terminar, el relé térmico, que estaba por acá. Relé térmico. Y finalmente el motor. Fijémonos que tenemos varios tipos de motores. Nosotros ocupamos este, ¿sí? El que ya viene con la puesta a tierra. Acá tenemos una conexión sencilla triple para no hacer cablecito por cablecito. Tenemos este de acá. Y nos estaría faltando la puesta a tierra. Ponemos la puesta a tierra. Bien. Y ahí tenemos la parte de potencia. Entonces le ponemos potencia. Ok. Y lo ubicamos acá para ser más ordenados. Bien. ¿Qué me está faltando? Configurar cada uno de los componentes. ¿Sí? Esto dice F, pero nosotros le podemos cambiar el nombre. ¿Cómo hacemos? Para configurar cada componente, simplemente hacemos doble clic encima del símbolo y le cambiamos el nombre al que nosotros queremos. Como esto es una termomagnética, entonces le podemos poner TM y 1 porque hay 2. Entonces a esta le ponemos TM2. A este de acá, como es del relé térmico, entonces le ponemos RT, ¿sí? Fijémonos que cuando este se accione, se va a accionar el otro. RT. Recuerden siempre de usar el mismo nombre, ¿sí? Si le ponen distintos nombres, no va a funcionar. Este es S1 y a este le ponemos S2. Y a este le ponemos KM1, ¿sí? Si quieren le pueden poner una C de contactor, no sé, como quieran. KM1 y este KM1. Al igual que este. Bien, me estaría faltando este de acá, dice Q, pero le podemos poner GM de guardamotor, ¿cierto? Me está faltando este de acá, KM1. Bien, ahí está. Bien, este es el motor. Otro que me está faltando es cambiar el nombre de las lámparas piloto. Pongámosles H1 y a este H2. Ahora sí, entremos a simular. Acá está play y stop. Vamos a iniciar la simulación. Bien, activamos todas las protecciones. Fíjense en que la corriente va de fase neutro siempre. Entonces, va por acá. Fíjense que pasa por este contacto normal cerrado. Enciende la lámpara piloto y cierra el circuito. Ahora, cuando yo presiono el pulsador y se energiza la bobina, se enciende la lámpara piloto de color verde, ¿sí? Porque la corriente llega por acá. Supongamos que yo estoy manteniendo apretado este pulsador. También se encendió esto y el motor gira hacia la derecha, ¿sí? Bueno, pero si yo
quito el dedo de acá, la corriente, ¿sí? Seguiría por acá si no existiese eso, seguiría por ahí y la bobina se desenergizaría, ¿sí? Pero existe el circuito que se llama enclavamiento. La corriente pasa por ahí y ahora pasa por este lugar, a causa de que se energizó la bobina y cerró este contacto, ¿sí? Entonces la corriente pasa por ahí y permite que la bobina permanezca siempre encendida a causa de ese contacto, siempre energizada. Por lo tanto, el motor siempre funciona, ¿sí? Por más que yo suelte el dedo del pulsador, va a seguir energizada la bobina. Bien, ahora presionemos el pulsador rojo, ¿sí? El de parada. Presionamos este pulsador y se corta la energía. Se corta la energía hacia la bobina. Por lo tanto, el motor se detiene, ¿sí? Por más que yo lo suelte, la corriente sigue hasta ahí. Y vuelve a encender la lámpara piloto. ¿Por qué? Porque se desenergizó la bobina y este contacto volvió a su estado normal. Normal, cerrado. Por lo tanto, la lámpara volvió a encender otra vez, ¿sí? Bueno. Ahora veamos qué ocurre. ¿Por qué tenemos este de acá y por qué tenemos esto de acá? En caso de alguna falla del motor, supongamos que el relé térmico lo detecta. Fíjense cómo el relé térmico actuó en el circuito de mando, ¿sí? Abrió acá, abrió el circuito. El relé térmico tiene 4 bornes. Se podría poner un contacto normal abierto, de manera tal que cuando se produce una falla, el abierto se transforma en cerrado y se enciende una lámpara piloto o una bocina o lo que ustedes quieran, ¿sí? Indicándome que falló el motor, por ejemplo. Bueno, veamos entonces este caso, ¿sí? Ahora, el guardamotor actúa sobre la parte de potencia. Ahora veamos cómo son las conexiones físicas, ¿sí? Vamos a poner esto acá y esto ahí. Si lo viéramos físicamente, aproximadamente se vería así. Tenemos la termomagnética y esta termomagnética también y todos los mismos componentes que hemos visto. Entonces veamos. De la salida del borne de la termomagnética a la entrada del normal cerrado del relé y la entrada del normal cerrado del contactor. Estos números van a depender de la marca también, ¿sí? Pero por lo general casi todos tienen NO y NC, que es lo mismo que normal abierto y normal cerrado, porque en inglés es normal open, normal close, ¿sí? Entonces, el contacto normal abierto de entrada, normal abierto de salida, ¿sí? 13-14. Entonces, esto es así: normal abierto, entrada-salida, normal cerrado, entrada-salida, bobina, entrada-salida. Y este de acá es normal cerrado, entrada-salida. Y acá, normal abierto, entrada-salida, ¿sí? Bien, veamos entonces. Salimos desde la termomagnética a la entrada del normal cerrado y a la entrada del contacto del contactor. La termomagnética a la entrada del normal cerrado, ¿sí? Y también a la entrada del contacto normal cerrado del contactor. Ahora el sencillo este sale del contactor a la entrada de la lámpara piloto. Sale del contactor a la entrada de la lámpara piloto, ¿sí? Y finalmente la lámpara piloto a neutro. Veamos este recorrido. Ahora, dijimos que de la salida de la termomagnética a la entrada del relé, de la salida de la termomagnética a la entrada del relé y de la salida del relé a la entrada del pulsador normal cerrado. La salida del relé a la entrada del pulsador normal cerrado. Y de la salida del pulsador normal cerrado nos vamos a 2 puntos: a la entrada del abierto y a la entrada
del contacto normal abierto del contactor. Entonces, veamos que entra acá y también entra al contacto normal abierto que está acá, ¿sí? Y ahora la salida del pulsador normal abierto y la salida del contactor a la entrada de la bobina y a la entrada de la lámpara piloto. Entonces, veamos. La salida del pulsador normal abierto y la salida del contacto normal abierto del contactor. ¿Sí? Acá está. A la entrada de la bobina, que es esta. ¿Sí? Y también a la entrada de la lámpara piloto. ¿Se ve? Ahí está. Y ahora la salida de la bobina y la salida de la lámpara piloto, verde, a neutro, ¿sí? Vemos el neutro y ahí está. Y después, esta parte que es sencilla, todo derecho, ¿sí? La fase RST hacia el motor. ¿Bien? Esa sería la conexión básica. Tienen como desafío lo siguiente, ¿sí? Usted necesita encender una bomba de agua desde dos lugares distintos, como se ve en la figura, punto 1 y 2. Debe usar 4 pulsadores y 4 lámparas piloto. La bomba de agua se puede encender de forma independiente, desde cualquiera de los dos puntos. Entonces, yo quiero prender acá y lo apago acá. Lo quiero prender acá y lo apago acá. O bueno, también prender acá y apagar acá, o prender acá y apagar acá. Y las lámparas van a indicar siempre. Bueno, y el punto 2 dice, usted debe diseñar el circuito de seguridad de una plegadora. La plegadora enciende solamente si hay 2 operarios en la máquina presionando los 2 pulsadores de marcha al mismo tiempo, pulsador verde. Cualquiera de los 2 operarios pueden apagar la máquina con el pulsador de parada, pulsador rojo, que tiene a su lado. Use la imagen anterior para comprender el caso, ¿sí? Yo presiono este y ahí recién debería de encender. Ahora, si yo presiono este, debería apagarse, o si no, si presiono este, también debería apagarse. Y los indicadores deberían de funcionar. Fíjense bien en el programa, ¿sí? Acá está. Tenemos que pensar bien. Fíjense que cuando nosotros cortamos acá, automáticamente se cortó todo, ¿sí? O cuando nosotros accionamos por acá, se encendió este, y accionamos por acá también y se encendió este, o se mantuvo encendido este. Entonces con eso les daría una pista como para que puedan resolver estos dos puntos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya sido útil y cualquier duda que tengas me preguntas y ahí estaré para responderte. Muchos éxitos y nos vemos la próxima.